Dice, una partícula se mueve en una circunferencia de radio de 2 metros en el plano XY, de tal manera que la velocidad angular, ¿sí?, de su radio vector cambia como se indica en la figura. La magnitud de la aceleración de la partícula en el instante 16 tercios segundos en metros por segundos cuadrados es. Bien, entonces tenemos la siguiente gráfica, ¿no? La velocidad angular en radianes por segundo, ¿cierto?, con respecto al tiempo en segundos, ¿sí? Y dice una partícula que se mueve en una circunferencia de radio de 2 metros, ¿sí? Tenemos el dato que el radio es de 2 metros. Dice que en el plano XY de tal manera que la velocidad angular de su radio vector cambia como se indica en la figura, ¿no? La velocidad angular cambia como se indica en la figura. Dice la magnitud de la aceleración de la partícula en el instante t igual a la aceleración, dice, ¿no?, de la partícula más la magnitud de la aceleración cuando el tiempo vale 16 tercios. 16 tercios segundos. ¿Cuánto va a valer? Ese sería el ejercicio. Bien, inténtenlo hacer, por favor. Inténtenlo hacer. Veamos qué tal les va. Eso significaría que tendría una velocidad angular inicial, ¿cierto? Iniciaría con esta velocidad angular inicial cuando el tiempo vale 0. Velocidad angular inicial, ¿sí? Y llegaría hasta 0, ¿sí? Y tendría pues una velocidad angular final, ¿no? Velocidad angular final de 0. El tiempo sería desde 0 hasta 6. ¿Estamos? Entonces podríamos nosotros sacar cuál es la aceleración angular, ¿no? La aceleración angular. ¿Cómo yo saco la aceleración angular? O con la fórmula, ¿sí? O con pues la tangente, ¿no? Recuerden de que la tangente, ¿sí?, la tangente del ángulo θ, este de aquí llamémoslo ángulo θ, es igual a la pendiente, ¿cierto? Y eso es igual a la aceleración angular. ¿Estamos? Es decir, la velocidad lineal versus el tiempo, la pendiente es su aceleración. La velocidad angular versus el tiempo, la pendiente es su aceleración angular. ¿Cierto? Bien, entonces podríamos decirlo de que la aceleración angular, ¿cierto?, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 18 sobre 6, ¿verdad? 18 sobre 6. Y esto pues me quedaría 3, ¿verdad? Pero recuerden que esta pendiente es negativa, ¿no? Está una pendiente negativa, se está yendo para abajo. Por lo tanto, sería de menos 3, ¿no? Menos 3. ¿Sí? Entonces, la aceleración angular, pues, fue de menos 3. Radianes por segundo cuadrado. Claro, esas unidades ya tienen que conocerlas, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos la aceleración angular. Me dice que encontremos nosotros la aceleración de la partícula, ¿no? La aceleración total de la partícula, el módulo de la aceleración total. Entonces recuerden que el módulo de la aceleración total pues sería la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. ¿Estamos? Bien, pero me dicen cuando el tiempo vale 16 tercios, entonces por acá, ¿no? 16 tercios, ¿cuánto sería en la calculadora 16 tercios? 5.33333, ¿verdad? Es decir, antes que el 6. Aquí me quedaría 16 tercios en tiempo. Entonces, pues es evidente de que aquí va a tener una velocidad angular, ¿sí? En el tiempo 16 tercios, ¿verdad? Bien, entonces necesitamos la aceleración tangencial. ¿Cómo yo encuentro la aceleración tangencial? Pues la aceleración tangencial era alfa por r, ¿cierto?
La aceleración tangencial entonces sería alfa, que ya encontramos que es de menos 3, por el radio, que era de 2 metros, ¿no? Entonces la aceleración tangencial es de 6, menos 6. Sería de menos 6. Ya encontré la aceleración tangencial. Necesito también la aceleración normal. Entonces la aceleración normal sería igual a, así, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre el radio, o también es lo mismo que velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Estamos? Así me quedaría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos velocidad angular, podríamos tenerla, ¿sí? O velocidad lineal. Bueno, me parece que esta de acá sería, ¿no? Porque aquí tendría, pues nosotros tendríamos una velocidad angular, ¿sí? Una velocidad angular, que le voy a llamar solamente W, solamente W. Entonces diríamos que con la fórmula, ¿no? W sería igual, sería la final, ¿no? Sería W inicial más alfa por el tiempo, ¿cierto? Entonces me quedaría que W sería igual a W inicial, recuerden que empezaba con 18, más el alfa, que es de menos 3, por el tiempo es de 16 tercios, ¿cierto? Por eso les dan tercios, ¿sí? Porque tercios con tercios se eliminan. Y me quedaría 18 más menos 16, me quedaría 18 menos 16, que eso, claro, es 2. W es 2 radianes por segundo, ¿cierto? 2 sería. Entonces, con respecto a esta fórmula de aquí, diríamos que, claro, la aceleración normal sería igual a 2 elevado al cuadrado por el radio, que también vale 2. Entonces la aceleración normal sería 2 al cuadrado, que es 4, por 2 sería 8. Ya tenemos la aceleración normal y tendríamos la aceleración tangencial, ¿sí? Reemplazaríamos en la fórmula principal y estaría, ¿cierto? Me quedaría la aceleración tangencial, que es 8 al cuadrado, más la aceleración normal, que es menos 6 al cuadrado. Todo número negativo de una potencia par es positivo. 8 al cuadrado, 64, más menos 6 al cuadrado quedaría 36, sería 64 más 36, eso es 100. La raíz de 100 es 10. Entonces la respuesta sería 10.